Bienvenidos sean a este podcast titulado La Segunda Guerra Mundial. Mi nombre es André Medina y en este episodio, llamado El Estado Italiano, veremos cómo inició este régimen que fue el primero en teorizar el nacionalismo extremista y la negación del liberalismo en aras de un Estado fuerte. Cabe recordar que es una revisión histórica apegada a fuentes primarias y secundarias y fuera de toda opinión política que pueda perder así la objetividad de lo que daremos a conocer. We shall never surrender. Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. We will accept nothing less than full victory. This day have set upon a mighty endeavor. Men's souls will be shaken with the violences of war in this hour of great sacrifice. Здравствует наша славная Родина. Ее свобода, ее независимость. Nicht Deutschland, in uns und wir Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. Lost for 1,000 years, men will still say, this was their finest hour. El movimiento fascista de Benito Mussolini fue una de las tres principales respuestas al enorme desafío de organizar la sociedad de masas que emergió a finales del siglo XIX y que surgió de forma explosiva tras la Primera Guerra Mundial. La democracia liberal, una extensión del liberalismo decimónico, continuó con la defensa de los intereses y valores individuales de una pluralidad de partidos y grupos de interés. Sin embargo, hacia principios de la década de 1920, muchos dudaban de que tal sistema fuese capaz de evitar que una sociedad política se fragmentase bajo el terrible impacto de las tensiones económicas y sociales generadas por la guerra y sus terribles consecuencias. Y desde 1917, la revolución bolchevique ofrecía ya una visión alternativa de solidaridad y de unión. La organización de la sociedad en masas tenía que pesar más sobre la base del estatuto individual, como trabajador o campesino. El ideal bolchevique, basado en la clase, no solo negaba el individualismo liberal, sino también ciertas formas de solidaridad, como la nación o la raza. Sin embargo, la solidaridad nacional y racial formó el núcleo de una tercera forma de organizar la sociedad de masas. Se impondría la unidad, pero esta estaría basada directamente en el nacionalismo extremo, como fue el caso del fascismo italiano. Después de la Primera Guerra Mundial, las condiciones propicias para la toma del poder por el fascismo en Italia surgieron, en gran parte por la incapacidad de los gobiernos liberales, esto posterior a la unificación italiana, de involucrar a una mayor cantidad de población en los asuntos políticos internos, o si lo quieres ver de esta forma, en la democracia. Los políticos italianos tardaron mucho en reformar el sistema político, de modo que pudiera integrar a una base más amplia de la población. Cuando surgió una auténtica democracia, lo hizo con una rapidez explosiva, y a pesar de esto, se podría decir que esta auténtica democracia llegó en un momento muy curioso para Italia. Llegó justo cuando Italia estaba enfrentando problemas como un descontento social o frustraciones por parte de nacionalistas, y no se diga de las crisis económicas que había en el mundo por la Gran Depresión, o las crisis sociales y humanitarias que se enfrentaba el mundo por el término de la Primera Guerra Mundial. Es muy probable que todos esos problemas podrían haber sido manejados por un gobierno estable, por un parlamento firme, pero esto no existía en Italia. Fue en esas complejas circunstancias en las que entró en escena un líder audaz con un mensaje de renovación nacional. Ese era Benito Mussolini, fundador del Partido Nacional Fascista en 1921. Mussolini se había alejado radicalmente del socialismo de su juventud y había abandonado el Partido Socialista Italiano en 1914. Al acercarse al nacionalismo y a la extrema derecha, Mussolini traicionaba el legado socialista de su padre y trocaba, así, los conceptos de hermandad internacional y de división de clases por un nacionalismo violento e intolerante. Su experiencia en la dura realidad de la Primera Guerra Mundial tan solo agudizó sus tendencias nacionalistas, permitiéndole así manipular el ambiente de pesimismo y desilusión de esta posguerra para llegar a un poder más importante al poder del liderato político de su país en 1922. A partir de aquí, Mussolini se enfrentó a un conflicto entre las exigencias del poder político y los sueños radicales de muchos fascistas. A pesar de sus ideales radicales y su pensamiento muy negativo y de manipulación, Mussolini demostró ser en muchos aspectos un político muy pragmático, capaz y, por ejemplo, de lograr un delicado compromiso con la Iglesia Católica debido a las exigencias y las necesidades del momento. Sin embargo, no resulta acertado desacreditar a Mussolini describiéndole como un mero oportunista, obsesionado así por permanecer en el poder a cualquier precio. A pesar de todas las debilidades que demostró el fascismo, Mussolini tuvo una visión de lo que deseaba para la sociedad italiana.
La historia política de Mussolini fue en gran parte un intento de solventar las fracturas y las enormes tensiones entre la ideología fascista, en particular a sus miembros más extremistas, y a las exigencias prácticas de las labores de gobierno, con un poder limitado por fuerzas tradicionales y poderosas, como sería la monarquía, la Iglesia Católica y el ejército italiano en sí. Sin duda alguna, la mejor forma, al menos a mi parecer, de analizar la política de Benito Mussolini y su ideología política en general, es revisar en qué se convirtió el fascismo que él creó, en lugar de solamente criticar cómo inició, ya que se podría decir que inició de una buena forma y logró muchos objetivos y mejoró, en cierto aspecto, la vida italiana. Pero el término de esto lo deja con muchas cosas que desear, y definitivamente lo deja con muchos aspectos negativos. Sus logros, en particular en los inicios del régimen, resultan innegables, pero el balance final es ciertamente negativo. El fascismo quedó muy lejos del totalitarismo que él defendía, sea que lo vieras de la forma en que este sería un proceso continuo o una realidad pesimista pero bastante concreta. El fracaso del totalitarismo de Benito Mussolini, a final de cuentas, no era tanto por circunstancias externas o factores externos, sino más que nada razones internas del régimen. Y como este se desarrolló a partir de 1922, todos sabemos que había muchas crisis que este tenía que atender, por así decirlo. Durante su proceso de consecución del poder, Mussolini mantuvo su estrategia de compromiso con los grandes centros de poder económico y financiero, y posteriormente religioso. La existencia de grupos de intereses autónomos y conservadores en Italia, es decir, la monarquía, la industria, lo agrario, las fuerzas armadas y el ejército, o demás, fue parte integral del régimen fascista, en particular durante la década de 1930. La continua influencia de estos grupos de poder o grupos autónomos hizo el régimen menos fascista y que así diluyera su totalitarismo, que era lo que principalmente defendía o lo que motivó principalmente a este movimiento, y en base a esto tendrían las apariencias como totalitaristas que tendría este gobierno. Irónicamente, el efecto de reforzar de un modo considerable la autoridad personal de Mussolini afectó negativamente a todo esto. A cambio de mantener a toda costa la independencia de ellos, o de este país, los aliados conservadores de Mussolini abandonaron cualquier idea de una acción concertada y cedieron así a Mussolini una gran libertad para formular y poner en práctica políticas generales, en particular en materia de política exterior. Pero retrocedamos en el tiempo un poco más. Hablemos ahora del ascenso de Mussolini al poder y de la guerra en Etiopía. El inicio del estado fascista debe estar relacionado directamente con la emergencia que golpeó a Italia hacia el final de la Primera Guerra Mundial. Alineados en la prueba con Francia, Gran Bretaña y Rusia, o los aliados en general, es preciso citar el verdadero descontento de los italianos al no ser considerados sentarse en la mesa de Versalles en 1919, sino como simples observadores. Financieramente, la nación terminó la guerra debilitada, con una industria dañada y sobre todo en el norte del país. Pero todo este malestar se resume en lo que el poeta, patriota y militante fascista Gabriel D'Annunzio llamó la victoria mutilata, en español, la victoria mutilada. Pero hablemos un poco de los antecedentes, en otras palabras, el por qué los italianos entraron en la Primera Guerra Mundial y qué fue lo que se les negó. En 1915, con el Pacto de Londres, los poderes de la Entente habían prometido a Italia, en caso de la victoria, el Trentino, el Tirol y muchos otros territorios. Aparte de estos, incluiría toda Venecia Julia, hasta los Alpes Julianos. La frontera incluía las ciudades de Kastav, Matuglie y Volosca, entre muchos otros territorios. Italia podría haber exigido ajustes a su ventaja en las fronteras con las posesiones francesas y británicas en África. En caso de desembarcamiento del Imperio Otomano, Italia habría obtenido así la cuenca carbonífera de Adalia, el protectorado de Albania y la neutralización de todos los puertos dálmatas que hubieran sido asignados a croatas, serbios o montenegrinos. La ciudad de Fiume fue asignada expresamente a Italia para unirse con Dalmacia, pero siempre y cuando no existiera un estado nuevo en los Balcanes como Croacia. A finales de 1917, tras la Revolución de Octubre y la salida de Rusia de la guerra, los bolcheviques revelaron este acuerdo secreto. La aparición de sus detalles provocó vivas reacciones internacionales, pero poco les importó a los italianos seguros de que el Entente mantendría el acuerdo. Mientras todo esto sucedía, Estados Unidos, que entró en la guerra en el verano del mismo año, dejó claro que no se sentía obligado por este acuerdo, ya que no lo había firmado. Así que la situación se dejó hasta que la victoria fuera alcanzada en 1918. Con el desmantelamiento del Imperio Austrohúngaro y el nacimiento paralelo del reino de los serbios, croatas y eslovenos, los italianos se dieron cuenta de que los británicos y franceses habían pactado otro acuerdo secreto con los nuevos reinos balcánicos para dejar fuera de la zona a Italia. La cesión de Dalmacia no calmó los ánimos de los italianos, al contrario, los aumentaron. Dalmacia fue vista como indefendible por los italianos, a menos de que se creara una franja costera en el mar Adriático, que sirviera así de un corredor italiano para unir sus territorios, algo muy parecido con el corredor que después exigirían los alemanes a los polacos, con el motivo de unir Prusia Oriental con el resto del Reich.
Debido a la gravísima crisis económica y social que había golpeado al país italiano, en el frente diplomático, las protestas e incluso el argumento de que una Italia estaba expuesta al hambre habrían crecido, y parecía a simple vista que esto habría facilitado el camino a una revolución similar a la que había tomado el control de Rusia en 1917. La reacción fue de hecho airada, pero no solo de la izquierda. En torno a Benito Mussolini, se movilizó un movimiento revolucionario que el 23 de marzo de 1919, en la Plaza San Sepolcro de Milán, tomó el nombre del fascismo, en recuerdo a los fascios, que eran los atados de varas con un hacha en el centro, y era el símbolo de la justicia de la antigua Roma. Desde ese momento, Mussolini señaló a los culpables de la situación caótica italiana, y de paso, incrementando la violencia de su discurso contra los socialistas y comunistas, así como alentando una exaltación a la violencia como arma política. También, sumando a su movimiento y el utilizar la violencia como un arma política, alentó una dura oposición al liberalismo y a la democracia. Sus militantes habían sido organizados como escuadras de acción, encargados de atacar y amedrentar a sus opositores en espacios públicos de toda Italia, recurriendo así a la violencia más extrema posible para llegar al punto político. Los apedreamientos, las grescas callejeras y los incendios que protagonizaban los fascistas los convirtieron en un movimiento marginal dentro de la política italiana, aunque bastante temido en razón de sus ideas populistas que seducían a exsoldados y obreros descontentos tras la Primera Guerra Mundial. A medida que la violencia fascista aumentaba en el país, Mussolini consiguió un escaño en el Parlamento italiano en las elecciones de 1921. Inicialmente, la élite conservadora de Italia aceptaba al fascismo como un mal menor ante el peligro de un gobierno socialista o comunista. Sin embargo, a lo largo de 1922, fue evidente que Mussolini y sus militantes tenían proyectos que amenazaban el propio parlamentarismo, que era el sistema político italiano vigente desde los días de la unificación italiana. Temiendo que los exaltados fascistas causaran una guerra civil, el gobierno de Luigi Facta buscó el apoyo del escritor ultranacionalista Gabriele D'Annunzio para encabezar una manifestación patriótica el 4 de noviembre de 1922, que festejaría el triunfo italiano en la Gran Guerra, lo cual motivó a Mussolini para actuar rápidamente a fin de no ser eclipsado por D'Annunzio. Mussolini ordenó a mediados de octubre de 1922 que todos los militantes del Partido Nacional Fascista se preparasen para llevar a cabo manifestaciones públicas masivas en todas las ciudades principales de Italia. Para esa fecha, los fascistas ya habrían conseguido por medio de agresiones y amenazas forzar la renuncia de casi todas las autoridades socialistas del norte de Italia, región que dominaron en pocos días ante la pasividad del ejército y la policía. Ante una orden de Mussolini, masas fascistas se lanzaron tanto a carreteras como a trenes para dirigirse a Roma, con el fin de tomar el poder para su líder. Armados apenas con algunas pistolas, mazas de acero y armas caseras, los camisas negras acudieron a la capital italiana desde el 22 de octubre, amenazando con provocar una guerra civil, esto solamente si las autoridades les cerraban el paso. Los manifestantes fascistas acudieron en ferrocarril, en automóviles o camiones, e incluso en pie, aquellos que residían en regiones próximas. Era una tormenta perfecta, y el primer ministro, Luigi Facta, le solicitó al rey Víctor Manuel III que se decretara el estado de sitio para la capital, y así, defenderla de las masas fascistas. Pero el rey no firmó la orden. A decir verdad, no está claro por qué no lo hizo. Tal vez temía sumir a Italia en un baño de sangre o de perder el trono en el conflicto. Lo que sí nos queda claro es que el 29 de octubre de este año de 1922 le pidió a Mussolini que formara un gobierno. Al día siguiente, Italia ya era fascista. El gobierno de Mussolini se dedicó a establecer el orden a como fuera lugar dentro de la sociedad política y económica de Italia. En 1929, con el colapso de la bolsa de Nueva York y la caída de Wall Street, la economía mundial quedó en ruinas. La crisis impactó precisamente a la extremista Italia y sus trabajadores normales, a pesar de que cayó más los Estados Unidos y Europa Central. Rápidamente, el Partido Nacional Fascista medió en la base de las ocasiones en Nueva York, actualizando una estrategia de ahorro de empresas destruidos en este mismo momento por todo el planeta. El Instituto Italiano Fornitura se creó para evitar la pérdida de la protección social, no mucho después de que se estableciera el Instituto de Reconstrucción Industrial bajo la dirección de Alberto Benedetto, que se destacó por la liquidación de la parte de las empresas que venden los títulos a la mitad de su costo único. A pesar del hecho de que la emergencia de 1929 había sido excepcionalmente negativa y perjudicial para todo el mundo, en Italia siguió dando poca gratitud a los enfoques fundamentalistas de la autarquía y las obras abiertas de purificación en la economía. Como concepto rápido, la autarquía es un concepto económico, social o político que indica que se lucha por un país
o un estado autosuficiente, y esto es lo que Italia buscaba, o por lo menos Benito Mussolini rechazaba directamente todo apoyo o ayuda exterior y se enfocaba, como su movimiento nacionalista lo indica, a lo que este país puede hacer por sí mismo. El 5 de diciembre de 1934 hubo un incidente en Wal-Wal, localidad entre Somalia italiana y Etiopía, ya que 1.500 soldados de Etiopía atacaron un puesto militar italiano en la frontera. El contingente italiano era de 200 militares. Mussolini exigió excusas oficiales y el pago de una indemnización por parte del gobierno de Etiopía, tal como estaba establecido en un tratado firmado entre Italia y Etiopía en el año 1928. Y así, el exemperador Haile Selassie de Etiopía acudió el 2 de enero de 1935 a la Sociedad de las Naciones. Este organismo intentó un arbitraje, pero las relaciones italo-etiopíes estaban ya comprometidas. Mussolini apeló al episodio para declarar la guerra. El problema se debía al deseo italiano de unir territorialmente Somalia y Eritrea, mientras que los etiopíes querían una salida al mar. Entre el 4 y el 7 de enero de 1935, Mussolini negoció en Roma con el ministro de Relaciones Exteriores francés Pierre Laval. Los dos firmaron acuerdos por los que Francia cedía a Italia parte de la Somalia francesa y reconocía a la minoría italiana de Túnez, y aceptaba apoyar diplomáticamente a Italia en caso de una guerra con Etiopía. El ministro de Relaciones Exteriores francés, Laval, pensaba que así podría estrechar los lazos con el régimen de Mussolini, de manera en que Francia e Italia pudieran firmar una alianza en contra de Alemania. Pero el 18 de noviembre, Italia es castigada con sanciones económicas impuestas por la Sociedad de Naciones, sanciones aprobadas por 52 estados, con los votos contrarios de Austria, Hungría y Albania. El gobierno responde con la promoción de programas económicos autárquicos, y a pesar de todos sus programas, las sanciones resultan verdaderamente ineficaces, ya que numerosos países, aunque las votaron oficialmente, mantienen sus buenas relaciones con Italia y así le siguen ofreciendo materias primas. La Alemania nazi es uno de ellos, y la guerra de Etiopía representa el inicio de acercamiento entre Mussolini y Hitler. En otro capítulo de la historia de Mussolini, con el recuerdo de la terrible derrota sufrida en Adwa por las tropas italianas, y consciente de la fuerza y de los armamentos con los que contaban los abisinios, Mussolini siguió personalmente la preparación y el desarrollo de las operaciones militares, que en solo 7 meses conducirán a la aniquilación de las fuerzas armadas del último estado independiente del continente africano. Para asegurarse una victoria rápida, Mussolini, tras examinar las solicitudes de los jefes militares, llegó a triplicar tanto el número de soldados como el armamento. En mayo de 1936, se encuentran en el teatro de operaciones casi 500.000 de soldados, 492 tanques, 18.932 tanquetas y 350 aviones. El arsenal disponible incluye muchas armas químicas y bacteriológicas o biológicas, prohibidos por la Convención de Ginebra y desembarcadas en secreto en Massawa. Desde el inicio de los combates, el 3 de octubre, Mussolini tomó la dirección de las operaciones y envió casi cotidianamente órdenes telegráficas a sus generales Rodolfo Graziani en el frente del sur y Emiliano del Bono, y luego Pietro Badoglio en el norte, dictándoles así lineamientos de órdenes operativas, incluyendo las de uso de armas químicas. Mussolini se reservó toda determinación en relación con la utilización de tales armas. La primera orden que contempla el uso de armas químicas llega de parte de Mussolini a Graziani el 27 de octubre de 1935, esto con la finalidad para preparar el asalto de Gorajei. Sin embargo, bastaron 6 toneladas de granadas convencionales para acabar con la resistencia de los defensores 2 días después del ataque. Graziani solicitó después el uso de tales armas para operaciones defensivas, destinadas a detener los asaltos por parte de los etiopíes, en Dolo, a fines de diciembre de 1935, y así obtuvo el permiso inmediatamente. En el mismo periodo, Badoglio recibió la orden directa de emplear bombarderos en el frente norte contra los abisinios, que habían pasado la ofensiva de Siré. La orden, ya en curso de ejecución, fue suspendida por motivos políticos en vista de una reunión con la Sociedad de Naciones prevista en Ginebra para el 5 de enero. A pesar de esto, Badoglio ignora esta orden de suspensión del ataque y prosigue con los bombardeos químicos hasta el 7 y luego nuevamente el 12 y el 18 de enero. Los bombardeos químicos de artillería y aéreos prosiguen en el frente norte hasta el 29 de marzo de 1936, como también en el sur hasta el 27 de abril, llegando a emplear un total de 350 toneladas de armas químicas. ¿Te imaginas lo catastrófico y problemático que sería un ataque de esa magnitud con armas químicas en estos días? Sería casi apocalíptico. En este contexto histórico,
A pesar del uso de estas armas químicas, Mussolini no dudó en ordenar al general Badoglio que emplee armas bacteriológicas o biológicas en el norte del país. Pero Badoglio expresa su contrariedad a esta iniciativa, recordando a Benito Mussolini las reacciones internacionales que tal decisión podría provocar, y el propio temor a las consecuencias incontrolables del uso de un arma jamás experimentada con anterioridad. El uso de estas armas químicas y biológicas fue escondido de la opinión pública italiana, y Mussolini ordenó que se desmintieran estas acusaciones como animadas de sentimientos anti-italianos por parte de la comunidad internacional. El crimen será negado durante mucho tiempo, incluso después del final del régimen y por testigos de la talla de Indro Montanelli, que queda así el resto de la historiografía sobre el gobierno de Mussolini. No fue sino hasta el 7 de febrero de 1996 para que sea reconocido oficialmente, cuando el entonces ministro de Defensa, el general Domenico Corcioni, admitió ante el Parlamento el uso de armas químicas por parte del ejército italiano durante la guerra de Etiopía. La conducción de una política de exterminio para con los etiopíes no se limitó al empleo de armas químicas, sino que se desarrolló con otros instrumentos, como la orden de no respetar las señales de la Cruz Roja, lo cual lo llevó a la destrucción de al menos 17 hospitales de campo, entre ellos uno sueco, lo que causó el disgusto por parte de Benito Mussolini, porque esto podría traer muchos problemas políticos. Otro problema que trajo fue la afectación de instalaciones médicas abisinias, y también el uso de tropas musulmanas contra poblaciones cristiano-coptas de Etiopía, que causaron así diversas masacres. Los crímenes prosiguieron incluso tras el final de la guerra, y hasta en 1940 en relación con los rebeldes contra la población y los monjes abisinios los problemas seguían, principalmente en los santuarios cristiano-coptos, en Debra Libanos y en otros lugares, fueron asesinados centenares de personas. El 7 de mayo de 1936, Mussolini recibe de parte de Víctor Manuel III la Gran Cruz de la Orden Militar de Saboya. El soberano, al entregarle la máxima condecoración militar del reino, reconoce el rol directo desarrollado por Mussolini. Y el 9 de mayo, desde el balcón del Palacio Venecia, anuncia el final de la guerra de Etiopía y proclama el renacimiento del imperio. El rey de Italia asume el título de emperador de Etiopía. La campaña abisinia representa el momento de máximo consenso del pueblo italiano hacia el fascismo. Mussolini establece que al indicar la fecha en los documentos oficiales y en los periódicos, se debe escribir el año a partir del 28 de octubre de 1922, unido al de la fundación del imperio. Por ejemplo, 1936 se indicaba como el año 1936, 16º de la era fascista y primero del imperio. El 4 de julio, la Sociedad de las Naciones decreta terminada la aplicación del artículo 17 y las sanciones se caducan el 15 del mismo mes. El único estado que se opuso a esto fue Sudáfrica. Mussolini obtuvo, por la guerra victoriosa, el título de mariscal de Italia, justo a tiempo para voltear sus ojos a un nuevo conflicto en el Mediterráneo. Esta vez, España era el teatro de una sangrienta guerra, que veremos en un próximo episodio. Agradecemos amablemente su apoyo y su atención principalmente para este podcast dedicado a la Segunda Guerra Mundial. En este episodio, platicamos cómo Benito Mussolini llegó al poder. En este episodio, te platicamos un poco sobre Benito Mussolini, de cómo llegó a ser el líder político y militar de la Italia fascista y cómo su movimiento lograría manipular a la gente con los buenos resultados que tenía y a la información que fluía en el país para así obtener el apoyo de toda la población. Si te está gustando nuestro podcast, apóyanos, síguenos en nuestras redes sociales, mismas que puedes encontrar en la descripción de este podcast. Finalmente, un agradecimiento cordial por parte de todo el equipo, que está conformado por Termas, Camarada Guerrero, Italia Sabine, Camarada Fibric y su servidor, André Medina. Sin más que agregar, te esperamos en la próxima transmisión.